La muñeca de porcelana. Había una vez una antigua casa abandonada en las afueras del pueblo. Se decía que estaba maldita, pero eso no detuvo mi curiosidad. Una noche decidí aventurarme dentro para descubrir qué secretos ocultos albergaba. Al entrar, me encontré con una atmósfera opresiva y escalofriante. Las paredes estaban cubiertas de polvo y telarañas y el suelo crujía bajo mis pies. Pero lo que más llamó mi atención fue una vitrina en el rincón de la sala principal. En ella descansaba una muñeca de porcelana de aspecto siniestro. La muñeca tenía el cabello rubio y rizado, ojos azules penetrantes y una sonrisa maliciosa tallada en su rostro frío. Parecía que sus ojos me seguían a medida que me acercaba. No pude resistir la tentación de examinarla más de cerca. Al tocarla, una sensación de malestar me invadió. La muñeca parecía tener vida propia. Su sonrisa se hizo más amplia y sus ojos brillaron con una maldad inhumana. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y un sudor frío se apoderó de mí. Decidí llevar la muñeca conmigo pensando que solo era producto de mi imaginación. Pero a medida que pasaban los días, cosas extrañas comenzaron a suceder. Escuchaba risas infantiles en la noche, puertas que se abrían y cerraban solas y objetos que se movían sin explicación. La muñeca de porcelana se convirtió en una presencia constante en mi vida. Me despertaba con ella junto a mi cama, su sonrisa burlona parecía desafiar mi cordura. Intenté deshacerme de ella, pero siempre volvía misteriosamente a mi lado. Mi mente se llenó de pesadillas y paranoia. No sabía si la muñeca estaba poseída o si mi propia mente me estaba jugando malas pasadas. Pero una cosa era segura, la muñeca de porcelana estaba conectada con algo oscuro y maligno. Decidí buscar ayuda en expertos en lo paranormal. Me advirtieron que la muñeca era un objeto poseído por un espíritu demoníaco y que debía ser liberada de su influencia antes de que me consumiera por completo. Juntos, realizamos un ritual para exorcizar el espíritu maligno de la muñeca. Cada palabra pronunciada fue un desafío a la oscuridad que la envolvía. Finalmente, la muñeca cayó al suelo, inerte y sin vida. Un alivio indescriptible llenó mi ser. La maldición había sido rota y la muñeca de porcelana ya no sería una amenaza. Pero, a pesar de todo, aún podía sentir su presencia acechando en las sombras. Desde entonces, la muñeca de porcelana descansa en una caja sellada, oculta de la vista de todos. Pero a veces, en la oscuridad de la noche, aún puedo escuchar su risa maliciosa y sentir su mirada fija en mí. La muñeca de porcelana sigue siendo un recordatorio de que el mal puede esconderse en las formas más inesperadas, esperando su oportunidad para desatar el terror una vez más.